Bueno, está José Abadi, que nos estaba esperando. José, gracias por esperar un minuto, pero bueno, te informamos, aprovechamos y te informamos. José Abadi, a Sí. ver, José, yo Mi- te quería preguntar lo siguiente, porque estamos entrando en la segunda ola y en el segundo momento de restricciones otra vez. sí. ¿Qué nos puede pasar? ¿Estamos más cansados o más preparados para enfrentarla? Bueno, es una muy Psicológicamente buena hablando, pregunta. ¿no? Sí, sí, sí. Yo creo que, además que interesante como metáfora, la alerta meteorológica para empezar a hablar de esto, ¿no? La pregunta, ¿vendrá con granizo? ¿Nos inundaremos? ¿Saldremos adelante? Claro. ¿Se podrá salir a la calle? ¿No? Todo eso podría muy bien ser trasladado mediante a las incertidumbres que hacen a esta segunda ola, ¿no? A este segundo, si vos querés, dramático devenir de la pandemia, que tenemos que darles entidad, y yo sé que se la damos, pero no hay que olvidarlo. Estamos padeciendo una pandemia que tiene características dramáticas y que ponen en jaque no solamente a nuestro país, sino al mundo entero. Ahora bien, ¿tiene particularidades en cada país? Y sí, por supuesto que sí también. Y cuando vos preguntás acerca de si estamos cansados o estamos preparados, no estamos tal vez las dos cosas, Fernando, vale decir. En parte sabemos de algo más que al principio de qué es esta pandemia. Es decir, tenemos qué experiencia, una experiencia también traumática, vale decir. Tenemos un conocimiento que nos da una cierta imaginaria previsibilidad, pero también sabemos de la dificultad de poder enfrentarla, de la impotencia que hemos sufrido frente al embate tremenda de esta pandemia. Son 57.000 muertos casi, ¿no? Y yo creo que el punto es muy importante porque hablamos de la segunda ola, de la pandemia sabemos algo, y la clave ¿dónde está? En lo que vos preguntás, en la reacción que podamos tener nosotros los ciudadanos. Y yo creo que aquí, frente a criterio y sentido de realidad, hay una pandemia. ¿Hay algo que es estar preparado? Bueno, es hacer de la experiencia traumática vivida un cierto aprendizaje. ¿Para qué? Para mejorar lo que se puede hacer en esta segunda vuelta. Segunda vuelta que tiene características tan intensas como la primera, aclarémoslo, ¿no? Y se han cometido también suficientes errores en la primera, también, bueno, por ahí en un cierto sentido, algunos inevitables, otros evitables, que podrían ser corregidos en esta oportunidad. José, justamente uno de los errores, me parece, del año pasado, de la manera en que abordamos la pandemia, fue que minimizamos o nos olvidamos de la cuestión emocional, psicológica, incluso por el lado de las autoridades. Y hoy surgen estudios que dicen, por ejemplo, 1 de cada 3 personas que se contagiaron tienen algún tipo de problema psicológico o acarrean algún tipo de problema psicológico emocional. ¿Cómo evitamos que nos vuelva a suceder eso? ¿Cómo se trabaja emocionalmente? ¿Cómo encaramos la pandemia? Bueno, por eso yo creo que muy bien lo que señalás, ¿no? La minimización, que es una forma solapada de negación, o una cierta fantasía omnipotente de a mí no me va a ocurrir, o que esconde una cierta fantasía de invulnerabilidad, que también es, desde el punto de vista objetivo, ridícula, conspiró contra el hecho de poder cuidarse. El cuidarse necesita y exige la condición vulnerable, potente, pero no omnipotente del ser humano. Esto es algo que conviene trabajar como en la información misma que se da, en la didáctica que se emplea desde la forma como uno se acerca a la población, y no solamente con eslogans, sino también con un trabajo que tenga que ver con el registro de lo que pregunta la gente, la posibilidad de interpretar algo de lo que está como contenido latente allí. Miren, yo creo que hay 3 aspectos que si los tenemos en cuenta nos ayudarían muchísimo. Y yo los vengo diciendo hace bastante tiempo. Uno ya se ha acuñado mucho, que es poder encontrar en que la gente pueda tener un miedo útil para que lo proteja del pánico inútil. El miedo útil permite preguntar, permite pedir ayuda, permite ubicarse frente a la situación peligrosa del mejor modo posible para poder enfrentarla con las herramientas adecuadas. El miedo útil me protege de quedar paralizado, confundido y a expensas de la situación.
Y la otra, que es la gran aliada de este miedo útil que protege del pánico inútil, en este momento, que también tenemos esa experiencia previa, traumática, es cierto, pero que hay que convertir en experiencia, es la prudencia. Esta es una palabra que suele estar generalmente, es una virtud la prudencia, ¿saben? La virtud es una de las 4 virtudes de los antiguos, junto con la templanza, la justicia y la valentía. La prudencia es aquello que me permite prever y proveer. Ese es inclusive el origen etimológico de la palabra. Ahora, José, Entonces, sí. Buen día, Gabriel Sibla te saluda. ¿Qué tal, Gabriel? ¿Cómo incorporás a este razonamiento actitudes que quizás van del otro lado, no del miedo, sino actitudes que se escuchan y mucho de rebeldía, de yo no me guardo, no me encierro, no estoy de acuerdo? Esas actitudes de rebeldía por lo general remiten o a una sensación de hartazgo, de sentirse como asfixiado, de sentir que le resulta intolerable seguir adaptándose a esta realidad porque lo viven como un sometimiento intolerable. Se debe también a un cierto escepticismo, porque ha habido informaciones a lo largo de la primera parte donde todo se iba postergando y postergando, se va creando en alguna gente la idea o que esto no termina nunca o que esto no es para tanto, que son cualquiera de los dos errores. Y este tipo de reacción suscitan lo que es más bien la rebeldía, ¿no? Es decir, no me atengo a esto, que también es una forma de minimizar o de negar o de suponerse más fuerte que la enfermedad en cualquier lugar que suceda, ¿no? Yo creo que, por eso digo que la prudencia, que es elegir los medios adecuados para un fin lógico, es un aliado no útil, indispensable en esto. La prudencia es lo que está ligado, Fernando, Gabriel, a la ética responsable famosa de la que hablaba Max Weber, ¿se acuerdan? Es decir, donde aparece la necesidad de aceptarse como un ser social e integrarse en un conjunto, que no es uno solo en el mundo. Bueno, todo esto forma parte de las herramientas que tenemos que contar para esta... ¿Y vos ves que eso se está cumpliendo, perdón, o ves una actitud más de sálvese quien pueda en este momento? Bueno, en parte está por verse, ¿no? Esta segunda ola ahí recién empieza. Hay muchos sectores que se enojan con esto, que lo viven como... no le otorgan credibilidad, ¿no es así? La no credibilidad hace de esta demanda algo como una imposición injustificada y entonces uno no quiere. Hay otros que sí están intentando ver cómo hacen, pero también hay otros sectores, reconozcámoslos, que en función de estos encierros, estos aislamientos, estas cosas, terminan siendo estragos económicos que hackean naturalmente todo el mundo afectivo, el mundo psicológico de la persona, ¿no? José, ¿y cómo se hace para transitar lo más armónicamente posible, si esa palabra aplica, un escenario donde uno no puede prever, donde hay un gran grado de incertidumbre? ¿Cómo se puede atravesar? Yo creo que es importante eso de lo armónico. Me gusta la palabra, porque la armonía es esa coherencia que hace falta, ¿no? Entre lo que se piensa, dice y hace. Yo creo que ahí lo que es muy, muy importante es la efectividad de los lazos, de los vínculos, la confianza en la palabra de aquel que me rodea, la capacidad de pedir ayuda, la credibilidad que me otorgue aquellos que tienen que dirigir esto, que son muchas situaciones de estas que están realmente en jaque, ¿no? Digamos la verdad, en nuestro país. Lograr esa especie de alianza ciudadana donde se pregunta, pide ayuda y se oferta, yo creo que hace de la incertidumbre algo tolerable o por lo menos enfrentable. Bien. José, como siempre, te mandamos un abrazo, gracias, clarísimo, como siempre. José Abade. Un abrazo.